que en general, ¿cierto? Yo grabo siempre todas las clases. Si se dan cuenta alguna vez que no estoy grabando una clase, avísenme para grabarla, porque, ¿cierto? De repente se me olvida, o sea, que estoy ahí preocupado de otras cosas, obviamente, partiendo el curso y se me olvida, ¿cierto? De largar en sí digamos, la grabación. Y acuérdense porque de repente, ¿cierto? No todos pueden asistir o quieren repasar alguna cosa, ¿cierto? Y para eso es necesario en el fondo que la clase esté grabada. Con respecto a eso, normalmente hago dos cosas. Una, ¿cierto? Que obviamente aquí en el canal del Microsoft Teams queda la clase grabada, ¿cierto? Queda ahí como el link. Pero yo siempre hago un respaldo en paralelo, ¿ya? La descargo y después la vuelvo a subir a un canal de YouTube. Y eso porque por una parte hay gente que por sus planes móviles o cosas por el estilo en realidad le sale más fácil o no le cobran, por ejemplo, por ver en YouTube o hacer la conexión de YouTube funciona mejor. Entonces también siempre hago una réplica de las clases allá. Y por eso también, pero necesito grabarla aquí obviamente para poder después subirla allá. El link a esa lista, digamos, de reproducción, se los voy a después publicar en el portal. Vamos a dejarlo como un anuncio fijo, ¿cierto? Con el link para que después puedan acceder en el fondo siempre a la lista donde voy a ir agregando las clases, ¿cierto? Que vayamos haciendo. Va a ser una lista con todas las clases y de ahí obviamente ustedes pueden saltar a la fecha específica que quieran ver, ¿cierto? Porque igual van a estar todas. Dicho eso, bueno, el curso obviamente en sí, a ver, les voy a mostrar acá les voy a compartir el escritorio. Perdón, me faltó algo. Ya. Me dicen cuando vean la PPT. Sí, sí se me ve. ¿Se ve? Ya. Bueno, el curso obviamente es de optimización. Básicamente, ¿cierto? Hoy día lo que vamos a conversar es en realidad por una parte, los contenidos del programa, bibliografía. Vamos a ocupar software, de ahí un poco más adelante les cuento en realidad cómo lo vamos a ocupar y qué vamos a ocupar y cómo vamos a trabajar con el software. Tenemos también las fechas tentativas de las evaluaciones, que también ahí, ¿cierto? Se las voy a mostrar. Y que ahí están bien condicionadas por el hecho de que como nosotros tenemos clases, ¿cierto? Los miércoles y viernes, hay como, si mal no recuerdo, como 3 feriados dentro del semestre que caen los viernes. Entonces eso implicó que al final empezaron a postergar las horas programadas hacia final de julio y tenemos clases, no sé si hasta el 28, hasta el 30, es como programadas por lo menos, obviamente. Así que ahí lamentablemente en los feriados nos jugaron un poco en contra, así que hay cosas que están quizá un poquito más adelante de lo que estarían en otros ramos, ¿cierto? Porque nos empiezan a aparecer estos viernes que perdemos clase. Pero, o sea, obviamente todas las fechas están programadas dentro de ciertos rangos, de acuerdo a los contenidos de cada curso, o sea, de cada unidad. Y en general, ¿cierto? Vamos ahí a tratar de más o menos respetar esa fecha, porque obviamente el curso tiene 1000 temas y cada tema se puede ver a distintos niveles de profundidad y siempre vamos, por supuesto, a tratar de ver lo más que podamos, pero también, ¿cierto? Verlo bien de partida, ¿cierto? Que realmente puedan interiorizarlo bien. Y por otra parte, verlo de una manera bien práctica. Por eso, digamos, el uso de software no me interesa mucho a mí, en realidad, verlo desde la perspectiva estrictamente teórica. Sí creo que sirve, hay varios temas teóricos, hay varios tópicos teóricos, hay varios conceptos, métodos y cosas que vale la pena que se los sepan, o sea, porque de esa manera pueden entender bien qué hacen los software en muchos casos, o bien también, ¿cierto? Hay métodos que el software puede ser un apoyo, pero en sí el método lo aplican ustedes. Digamos, no en sí el software, por ejemplo, Excel no hace, varios métodos no los hace en sí directamente, sino que tiene las herramientas que les permiten a ustedes aplicar algún método en particular de manera más sencilla. Pero ahí el método se lo tienen que saber ustedes.
Y si lo aplicara, el Excel o cualquier otro software, en el fondo igual están en la situación de que tienen que saber reconocer la terminología, porque los software están creados y piden, digamos, parámetros de acuerdo, ¿cierto?, a lo que la terminología teórica obviamente dice. Entonces, también en ese sentido es necesario conocer ese fondo. Y de ahí, obviamente, no siempre vamos a tratar de hacer las cosas lo más prácticas posible, de modo, digamos, de que esto también lo pueden aplicar. O sea, todas las cosas que, que en el fondo vamos a ver se ocupan, ¿cierto?, en algún momento para resolver distintos tipos de problemas de optimización de distinta naturaleza. Y lo otro es que digamos, lo que vamos a ver en este curso también es en gran medida la entrada, ¿cierto? Y lo que van a necesitar para el próximo curso que viene después de este, que es investigación de operaciones. En realidad, optimización e investigación de operaciones son prácticamente un solo curso, ¿ya? Porque están súper unidos en términos de contenidos y de metodologías, tienen mucho que ver. No todo completamente, pero hay cosas que sí, obviamente, están unidas, como ahí vamos a conversar un poquito ya más adelante cuando veamos las unidades. A ver, no sé si alguno de ustedes me ubicaba de alguna manera, ¿cierto? Mi nombre es Víctor Vera. Mi correo, a ver, tengo dos correos, de hecho. Acá creo que están los dos. El primero, el beverav@inacap.cl, y consta es beverav, con la otra B final, ¿ya? Porque Bevera también existe, pero es otra persona, ¿ya? Porque me ha pasado que de repente le mandan correo a esa otra persona y no a mí. Fíjense que es beverav@inacap.cl, es uno de mis correos. Y el otro, que es cuando, si me escriben por el portal, por ejemplo, me llega este otro, victor.vera02@inacapmail.cl, ¿ya? Los dos los reviso, los dos los veo. Sí estoy más pendiente del primero, porque en el fondo el primero es el que como que tengo mi teléfono y todo, entonces me doy cuenta antes de las cosas. El otro lo reviso quizá todos los días, pero igual obviamente no lo va a ser tan inmediato como el primero. Así que, bueno, si tienen cualquier duda o cualquier cosa, lo pueden enviar a cualquiera de los dos, como le digo. Solo que tiendo a responder más desde el beber a B que del otro. Que ahora, obviamente, respondo en la medida que vaya teniendo tiempo. O sea, tampoco esperen, ¿cierto?, que pueda responder siempre de inmediato, pero en la medida que pueda respondo lo más pronto posible. Y lo otro, que depende de lo que me pregunten, ¿cierto? Y depende de lo que piden o de la duda que tengan. En el fondo, a veces puedo contestarles el correo, pero si veo, por ejemplo, que pasa mucho, que preguntan algo y en realidad es una duda generalizada, que algo que se me olvidó decir o cualquier cosa o algo que podrían otros estudiantes o sus compañeros también tener dudas. Y a veces en esos casos respondo a través del portal, pues pongo un aviso, les mando un correo a todos, no sé, ¿cierto? Va a depender de la situación, la manera de responder, pero en general, de alguna manera respondo. Si me preguntan algo, por ejemplo, no sé, pues pasa también que preguntan cosas que están en los enunciados o en las instrucciones y que ahí dice que están y simplemente preguntan porque no han leído los enunciados o las instrucciones. Bueno, ahí de repente no contesto, porque obviamente la información la tienen y primero tienen que leer las instrucciones que se les entregan. Pero también probablemente les voy a decir que primero lean las instrucciones. Ya. Bueno, de formación, soy ingeniero civil industrial de la ECONCE, también mi magíster fue en ingeniería de producción de la ECONCE y después hice un doctorado en investigación de operaciones en la Universidad de Bolonia, en Italia. Y es toda mi formación en ese sentido, así como bien industrial y bien tirada precisamente a la optimización y a la investigación de operaciones. O sea, investigación de operaciones es en el fondo, ¿cierto?, una serie de métodos matemáticos de distinta naturaleza, ¿cierto?, para hacer optimización o mejoramiento de procesos productivos en principio. Eso fue como en realidad la intención original, pero en general para cualquier clase de proceso, digamos, se pueden aplicar muchas de esas metodologías. Y por una parte, hay muchas metodologías que se aplican a ciertas partes de la empresa en específico, ¿de acuerdo? Pero también hay muchos modelos y métodos que son más genéricos, ¿de acuerdo? Que en realidad
son modelaciones o métodos matemáticos que pueden aplicarse a distintas clases de situaciones y por lo tanto son bien universales en ese sentido para aplicar. Estos cursos, optimización e investigación de operaciones, apuntan sobre todo a ese tipo de métodos, ya que son más genéricos, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, después pueden, y los ejemplos, vamos a ver que de repente estas metodologías se pueden ocupar de todo un poco. O sea, pueden, por ejemplo, en este curso, en la tercera unidad, vamos a ver, por ejemplo, programación lineal. La programación lineal, ustedes podrían, por ejemplo, programar la producción de una empresa, saber cuánto producir y cuándo. O les puede decir qué producir, ¿cierto? Y cuándo. Pero también, por ejemplo, la programación lineal les puede ayudar a decidir, por ejemplo, un mix de casas para construir de una constructora. O les puede decidir, o por ejemplo, el cómo conformar una dieta. Una cosa así de rara. La dieta, por ejemplo, en términos de caloría y de distintas, digamos, de todos los, digamos, cosas que normalmente se miden en una dieta, ¿cierto? La cantidad de proteínas, etcétera, etcétera. También se puede optimizar a través de un modelo de programación lineal. Entonces, en realidad, esos modelos, mientras la situación que ustedes están analizando se adapta a un modelamiento matemático, ok, entonces sí se puede aplicar la metodología. Y pasa eso, Barto, con muchas de las metodologías que vamos a ver, que son bien genéricas. En sí, bueno, en el programa ustedes pueden ver un poco la descripción, ¿cierto?, de la asignatura y las competencias asociadas. En este sentido, ¿cierto?, como les decía, básicamente el curso lo que busca, ¿cierto?, son distintas herramientas para poder modelar y resolver problemas de distinta naturaleza, sobre todo, ¿cierto?, industriales de alguna manera, que siempre, ¿cierto?, van a estar orientados a alguna clase de toma de decisiones. Cuando yo aplico estos modelos porque necesito tomar una decisión de uso de recursos, de qué política sigo, de qué procedimiento sigo, de cómo configuro algo, de alguna manera, ¿cierto?, yo necesito decidir algo. Y esa decisión muchas veces está guiada por alguna clase de criterio. Por ejemplo, minimizar costos, o maximizar ingresos, o cierto, son todas las cosas más tradicionales, o minimizar la cantidad de personas, por ejemplo, que hagan algo, son de alguna manera mis guías para poder tomar decisiones. Y según eso, ¿cierto? Ahí yo puedo aplicar tal o cual modelo. Hay otras situaciones, por ejemplo, como lo que vamos a ver en la última unidad de este curso de inventario. Me imagino, es muy fácil, ¿cierto? Es súper fácil encontrarse con estudiantes que trabajan de repente en la parte logística de una empresa, porque es como muchas empresas tienen, por supuesto, su sección logística. Y ahí obviamente inventario es algo súper importante. O sea, no hay ninguna empresa que no necesite inventario. Todas necesitan, solamente que para algunas es más crítico que para otras. Y en muchas empresas también, por ejemplo, es un punto súper débil. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, varias cosas con respecto a inventario. Aspectos que tienen que ver con la gestión, un poco con la filosofía, con los enfoques que pueden haber. Y también modelos más matemáticos de cómo se trata el inventario, por lo menos dentro de ciertos puntos específicos. Entonces, en general, el curso y también el siguiente, investigación de operaciones, apuntan a eso, a conocer estos modelos, a conocer estas metodologías para poder resolver, digamos, distintos problemas de decisión que ustedes se puedan encontrar. Les aviso, siempre pasa que, y ningún semestre no me ha pasado en todo este tipo de cursos, independiente de donde lo haga, siempre los estudiantes parten muy asustados cuando se empiezan a ver los contenidos, porque encuentran que todo es muy abstracto. Y es porque, bueno, les decía, son modelos genéricos, son muchas ecuaciones, son muchas representaciones de cosas a través de variables, ¿cierto? Y mucho coeficiente, y inecuaciones, y funciones objetivos, ok. En ese sentido, ¿cierto? Al principio parece súper abstracto, es como, en ese sentido también como bien duro, o sea, aquí como que no hay espacio para engrupir porque literalmente las cosas son como son, nomás es la ecuación y esa es la única ecuación correcta. Y el resultado de muchos de estos modelos es el único resultado posible, entonces no tienes espacio para una solución alternativa en muchos casos.
Pero en realidad al final no tienen de qué asustarse, porque todos los semestres pasados siempre, como les digo, parten muy asustados. Casi el primer mes están todos pensando que se van a echar al ramo, y el final del ramo en realidad jamás pasa. Si estudian, si hacen las evaluaciones y todo eso, y hacen ejercicios, obviamente, no tienen ni un motivo para estar reprobando. Siempre, digamos, literalmente, de todas las veces que he hecho estos cursos, la gente que reprueba es la gente que vota el ramo, que realmente no hace algunas evaluaciones, que no entrega nunca nada, que nunca asiste a clases, ¿cachai? Entonces, y que nunca repasa. Pero obvio, si de esa manera, si jamás se dedicaron a la asignatura, es bastante difícil que les vaya bien, pero es como casi la única forma de reprobar realmente es dejar votado el ramo. Y eh, no es, y lo sé, yo sé que no es un ramo tan sencillo, sí, obviamente como es tan abstracto y tanto modelo y tanta matemática, no es como un ramo para estar dejando a última hora para estudiar 2 minutos antes de la prueba. No van a memorizar ni desarrollar las habilidades que necesitan 2 minutos antes de la prueba. Aquí sí requieren que estén en un trabajo sistemático para ir, digamos, mejorando, obviamente, su habilidad con respecto a todo lo que vamos a ver. De hecho, las dos primeras unidades apuntan bastante a eso, a soltar la mano, en primer lugar, y también obviamente como fundamento teórico para mucho de lo que viene después, pero sirven harto para ir recordando muchas cosas. Y aunque no lo crean, por ejemplo, pasa mucho que al principio, sobre todo el primer mes, quizás mes y medio, en muchos ejercicios yo he visto que cometen errores porque suman mal, porque restan mal, porque multiplican mal, ¿cierto? Es simplemente álgebra. Estamos hablando, o sea, algo que les enseñaron en primero medio antes, y resulta que, como están oxidados, porque no lo hacen, ¿cierto? Con quizás mucha frecuencia, de repente hacerlo manualmente, muchas cosas. Ya, yo entiendo que obviamente uno cuando trabaja mucho en computador tiende a olvidarse de esas cosas de la habilidad manual de hacer cálculo. Y se equivocan harto al principio, no todos, pero sí, pasa mucho que muchas personas se van equivocando en el fondo en cosas que no tendrían por qué y que no tienen particularmente que ver con la asignatura. O sea, la habilidad algebraica no es parte de la asignatura. Eso deberían traerlo de antes, pero se tienen que desoxidar. Van a ver que hay muchas cosas que tienen que en realidad desoxidarse, practicar y practicar para ya recuperar, ¿cierto? Lo que saben, porque se lo saben, si el problema es simplemente que no tienen la práctica, y de ahí en adelante obviamente se les haga todo el resto de las cosas bien fáciles. Unidades, ¿qué tiene esto? Son 4 unidades. A ver, déjame ver la próxima ya, de la bibliografía. Este curso tiene 4 unidades. Como les decía, las dos primeras son más teóricas, entre comillas. O sea, obviamente ahí vamos a verlo de la manera más práctica posible siempre. Pero en realidad las dos primeras tienen harto que ver con teoría, porque son muchos los fundamentos matemáticos y algebraicos sobre los cuales se basan la tercera y cuarta unidad. Y también las unidades digamos, del próximo curso, ¿ya? Algunas cosas que vamos a ver aquí las vamos a ocupar de repente en la tercera y cuarta unidad, pero también las vamos a volver a ocupar en el siguiente curso, ¿de acuerdo? Así que aquí tampoco les sirve mucho lo de materia, ¿cierto? Vista o evaluada y olvidada, porque después lo van a necesitar. Antes de explicarles de qué se trata cada unidad, así de manera genérica, ¿alguna duda por ahora? No, profe. ¿No? Bueno, ya. La unidad, la primera, ¿cierto? Matrices y determinantes, es netamente un tema de la álgebra lineal, ¿ya? Las matrices, ¿cierto? Bueno, todos han conocido las matrices, han trabajado con matrices de seguro, ¿cierto? Los determinantes en particular, ¿cierto? Es una operación que se hace sobre las matrices, pero nosotros vamos a ver principalmente matrices y determinantes, los aspectos que nos sirven para digamos, de resolver problemas, ¿cierto? Después en las otras unidades y también obviamente dentro de esta misma unidad. Por ejemplo, sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Ustedes, de seguro, bueno, en segundo medio, creo que es cuando se ven sistemas de ecuaciones, ya tienen que haber resuelto en algún momento, ¿cierto? A través de
los métodos, digamos, tradicionales, sustitución y algunos otros, ¿cierto? Que se ven, hay como 2, 3 métodos que se ven en enseñanza media para resolver sistemas de ecuaciones, porque en realidad en muchos problemas lo que uno necesita, ¿cierto? Es tomar decisiones que simplemente cumplan ciertas restricciones, que se cumplan las relaciones, ¿ya? No, mientras se cumplan las relaciones entre ciertos números, cualquier solución me sirve, ¿cierto? De los números, de esas restricciones. Y eso se resuelve a través de un sistema de ecuaciones. De ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que vamos a ver en la tercera unidad, ese método que dice ahí simplex, también, ¿cierto? Se resuelve a través de sistemas de ecuaciones, pero vamos a ver que en realidad es guiado. Tiene una restricción en cómo opera esa resolución de sistemas de ecuaciones. Y lo otro que en matrices vamos a ver son distintos tipos de operaciones, ¿ya? Por ejemplo, inversa, ¿cierto? De sacar, no sé, como te dijera, los determinantes, obviamente, como dice ahí, hay varias cosas, cálculos que se hacen con las matrices que son parte de ciertos métodos. En el próximo curso, en investigación de operaciones, hay una unidad que se llama cadenas de Markov, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cadenas de Markov usa muchas matrices, muchas operaciones con matrices para hacer su trabajo. ¿Qué es cadenas de Markov? ¿Para qué se ocupa? Por ejemplo, el clima, la predicción del clima, básicamente son puros modelos hechos en base a cadenas de Markov, porque lo que hacen las cadenas de Markov es determinar probabilidades de ocurrencia de las cosas, ¿cierto? Y el clima básicamente consiste en eso, o sea, existe tanta probabilidad de que mañana vaya a haber tanta temperatura y vaya a estar parcial, por ejemplo. Y el pronóstico que te dan, lógicamente, es basado en qué cosa es más probable. Ese tipo de situaciones, en situaciones industriales, de comercio, cualquier cosa, de toma de decisiones en general, se da mucho, que ustedes necesitan, o sea, no pueden saber de manera segura qué va a ocurrir, pero les sirve saber, ¿cierto?, con qué probabilidad las cosas van a ocurrir, ¿ya? Y esa probabilidad sí la pueden determinar a través de las cadenas de Markov. Entonces, para eso, para poder calcular esas probabilidades, son puras operaciones con matrices y por lo tanto, ¿cierto? Lo que ahora veamos, ¿cierto? En su momento, lo vamos a necesitar para trabajar con cadenas de Markov. Regiones, funciones y optimización. Esto viene mucho del mundo del cálculo. No sé si ustedes han tenido cálculo antes o algo, tienen por ahí alguna experiencia. El cálculo es como el terror de mucha gente, le tienen mucho miedo al cálculo y en realidad si uno ya cuando entiende cómo funciona y cuál es un poco el propósito que sigue, cuál es su lógica, qué es lo que está tratando de buscar, en realidad no es nada del otro mundo. Nosotros vamos a ir a hacer un repaso, ¿cierto? Vamos a ver un poquito de teoría, pero la vamos a ver súper enfocada a los tipos de problemas que necesitamos resolver. ¿Por qué? De esta parte, de esta segunda unidad, regiones, funciones y optimización, lo que en realidad nos interesa principalmente es hacer optimización en una variable, ¿ya? ¿Qué es eso? Que hay muchas situaciones, como vamos a ver, problemas de distinta naturaleza, que yo los puedo representar a través de como una función objetivo, pero que está en una sola variable, ¿ya? No sé, pueden decir X, Y, lo que quieran. Está todo representado a través de una variable. Por ejemplo, hay situaciones de encontrar el camino más corto que funcionan en base a una sola variable, por decir algo. De ahí vamos a ver obviamente distintos ejemplos y se van a dar cuenta que hay varias situaciones modelables a través de una única ecuación. Y para encontrar, ¿cierto?, el valor óptimo de ciertas condiciones en esa única ecuación, ¿cierto?, se usa el cálculo. Son derivadas y cosas por el estilo, ¿cierto?, que en su momento vamos a revisar. Yo creo que todos, ¿cierto?, recordarán, por ejemplo, la típica forma de una parábola, ¿cierto?, que les sonará, que es cosa de una parábola. Eso, por ejemplo, el máximo o el mínimo de una parábola, ¿cierto?, se puede encontrar a través de cálculo. A veces hay otras curvas cuando yo describo, ¿cierto?, una cierta ecuación, una cierta situación real a través de una única ecuación. En realidad yo no tengo algo tan simpático como una parábola, que tiene una forma así súper específica, sino que a veces, ¿cierto?, son zigzagueantes de distinta naturaleza.
Y eso también, ¿cierto? Tiene sus máximos, mínimos, máximos generales, mínimos locales. Puede pasar muchas cosas, como vamos a ver. Pero también, para llegar a esos puntos que para mí son de interés, yo necesito, ¿cierto?, aplicar cálculo. Entonces, de eso se trata un poco la segunda unidad, de tratar de encontrar soluciones, digamos, a problemas que se puedan plantear a través de una única ecuación y una única variable. La tercera unidad, programación lineal y simplex, es, ahí pasamos a varias variables. La programación lineal es el primer paso de lo que se llama, ¿cierto?, en general la programación digamos, y del método simplex y de la optimización matemática de múltiples variables, que en realidad es un tema muy grande, ¿ya? Es súper, súper grande, pero afortunadamente el gran grueso de cosas que uno normalmente le interesa encontrar soluciones son de la programación lineal, que es lo más básica. Y la programación lineal consiste básicamente en, como les digo, resolución de problemas, pero de múltiples variables. En la segunda unidad, ¿cierto?, es de una variable, en la tercera son de varias variables. Yo estoy decidiendo simultáneamente sobre muchas cosas. Y para resolver ese tipo de modelos es que existe este método simplex que se llama, ¿cierto? Vaya a saber uno por qué le llaman así, nunca sabe, me he averiguado por qué le pusieron simplex, pero que básicamente es la resolución sistemática, una tras otra, de sistemas de ecuaciones guiados por una función objetivo, que es en el fondo el gran número que yo quiero obtener, que es, por ejemplo, el menor costo o el mayor ingreso, cosas por el estilo. Entonces, ese método, obviamente, lo vamos a aplicar y ahí vamos a trabajar, bueno, a ver, en todas las unidades vamos a trabajar en software. Yo vamos a volver a eso, ¿cierto?, para explicarles un poco cómo. Pero el simplex en realidad, en términos manuales, vamos a ver súper poquito. Ya, o sea, les voy a mostrar ejemplos de cómo manualmente esto opera para que sepan cuál es la lógica, pero de ahí vamos a trabajar principalmente en software, ¿ok? Porque ahí en realidad al final lo que uno aplica cuando realmente te encuentras con estos problemas en la realidad, siempre te vas a ir al software para solucionarlo. Pero sí necesitas saber qué es lo que el software hace y cómo se llaman las cosas dentro de estos modelos, porque el software te lo entrega en esa terminología. Entonces, para entender qué es lo que el software te está entregando y qué significan los números, necesitas necesariamente tener ahí una base teórica de programación lineal y simplex. Y por último, el último tema, modelos de optimización en la gestión de inventarios. Inventario es un tema gigante, realmente gigante. Se podría hacer una carrera completa de puro inventario y faltaría tiempo. En realidad, realmente es mucha, mucha la cantidad de cosas que uno puede ver en inventarios. Pero aquí, ¿cierto?, vamos a ver cosas bien, no sé si generales, pero que son la base de todo, muchas cosas que después se construyeron, obviamente, sobre inventarios. La idea es entender de qué se trata el problema, cuáles son distintos modelos de gestión que existen sobre el inventario, los tipos de inventario que pueden haber, clasificaciones de inventario que pueden hacer, y también algunos modelos matemáticos, ¿cierto?, y de gestión de cómo trabajar con inventarios. Vamos a ver lo más básico, ¿cierto? Hoy en día, en realidad, los software, obviamente, hay muchos otros modelos que se pueden aplicar en lo que es gestión de inventario, pero a pesar de eso, fíjense que casi todos esos modelos modernos, en realidad, igual se basan en la lógica de lo que vamos a ver. O sea, en realidad pueden ser modelos más refinados, que tienen mejor precisión, pero de todos modos siguen un poco la lógica de estos modelos básicos, porque es cierto, todo igual partió ahí. Entonces, eso sí está cubierto por lo que vamos a ver. La idea es entender en general cuál es el problema de los inventarios, ¿cierto? Y tener algunas herramientas para poder trabajar en ellos. Por lo menos, ¿cierto?, tener una cantidad mínima de herramientas para trabajar con inventarios. ¿Dudas hasta ahora? Profesor, yo tengo una duda. Di- Primero, más que nada, buenas tardes, que vengo recién entrando. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros trabajaremos en gestión de inventario con software. Sí, también vamos a aplicar un poco, pero de ahí, bueno, un poco más adelante les converso de los software, pero no nos vamos a complicar mucho la vida, o sea, igual vamos a trabajar más en Excel principalmente. Hay harto software de inventario, ¿ok?
pero no, como tenemos poco tiempo y los modelos que vamos a ver son más bien los básicos, prefiero que los trabajemos en Excel para que eh, no agregar una complejidad adicional de estar tratando de entender un software, ¿ya? O sea, hay dos softwares que vamos a ocupar en realidad durante el curso. Y ya les voy a mencionar cuál es cierto y para qué. Pero en general, o sea, en todas las unidades vamos a trabajar harto, ¿cierto? Con software y sobre todo con Excel para poder hacer los cálculos y la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Porque la idea es que sea práctico, o sea, que ustedes efectivamente de ahí lo puedan aplicar en el fondo, ¿cierto? Y ahí y manualmente, la verdad es que uno no aplica nunca las cosas manuales. Sirve, sí, como lo decía, que manualmente uno conozca el método, o sea, para saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que el software debe hacer. Pues si uno sabe manualmente qué hacer, también en el software va a cometer los mismos errores, así que al final no se saca mucho. Pero sí, vamos a trabajar harto en general con software para hacer muchas de las aplicaciones de los distintos modelos y cosas que tiene el curso. ¿Alguna otra Perfecto. consulta? No, en mi caso no, profe. Ya. A ver, bibliografía primero. Aquí, bueno, yo les menciono ciertos libros en particular. Miren, sobre todo de las dos primeras unidades, los libros que aquí yo les estoy mencionando, ¿cierto? Son los que yo personalmente encuentro que son más didácticos para las cosas que vamos a ver. En general, ¿cierto? Libros de álgebra y cálculo hay muchos, ¿de acuerdo? Y muchos son buenos. Así que si tienen otro distinto o uno preferido y buscan los contenidos que vamos a ver, seguro que los van a tener, porque no vamos a ver nada, ¿cierto? Que sea muy especial o muy distinto a lo que tradicionalmente se ve. Pero estos yo encuentro que tienen buenos ejemplos, que explican bien también, que son relativamente actuales, entonces en ese sentido encuentro que son una buena selección. Pero como les digo, ahí en realidad hay harto donde elegir. Y lo otro que yo igual les subo guías de ejercicio, ya, bastante guías de ejercicio. Las clases como quedan grabadas, los ejercicios que vemos en clases van a estar ahí. Eventualmente, si ustedes necesitan, por ejemplo, puedo hacer videos de resolución de otros ejercicios, ¿cierto? Para también subírselo y que después repasen, por ejemplo, ejercicios resueltos. Quizás no en una guía. Yo había pensado quizás en un principio hacer como guías resueltas de ejercicios, pero no es lo mismo que de repente hacer un video, porque en la guía de repente igual no siempre las explicaciones quedan como tan detalladas. Y también, ¿no? Obviamente uno se gasta bastante tiempo en hacer la guía, y uno al leerla también gasta mucho tiempo en leerla, y de repente un video es más práctico, ¿cierto?, que hacer eso. Entonces podemos hacer eventualmente guías resueltas, pero a través de videos que les puedo ir subiendo, ¿cierto? Eso para las primeras dos unidades, como les decía. Lo que es matrices, todo ese tema de matrices, en realidad viene del álgebra lineal en particular. No del álgebra, ojo, fíjense en eso. Existen libros de álgebra y de álgebra lineal. Las matrices son particularmente del álgebra lineal. Y ese libro que está ahí, como dice, es para estudiantes de ingeniería y ciencias. Por eso en realidad me gusta, porque todas las aplicaciones que aparecen, los ejemplos y todas esas cosas, están tomados de situaciones bastante ingenieriles y de cosas que probablemente en otras asignaturas ustedes han visto. Entonces, en ese sentido, es como bien fácil de entender también la parte del álgebra, ¿cierto? Pero aplicada, ¿cierto?, a la ingeniería y las ciencias. Los otros son libros de cálculo, que como les digo, en particular son libros de cálculo súper genéricos. Estos dos en particular tienen bastantes buenos ejemplos y también buenos ejercicios, también quizás bien orientados a la parte de ingeniería, ¿de acuerdo? Así que también esos dos en ese sentido son bien buenas opciones. La tercera unidad, ahí llegamos, ¿cierto?, a lo que es la optimización, digamos, como de investigación de operaciones más tradicional, ¿cierto? El método simplex y esas cosas. Y los dos libros que ahí se mencionan, los dos se llaman Investigación de Operaciones, como ven,
¿cierto? Son como los más clásicos, el Hillier y el Taja. Lejos son los más clásicos, los más usados, digamos, dentro de este tipo de curso aquí y en cualquier parte. Los dos son súper buenos. Dependiendo del tema, personalmente hay una cuestión de gusto, simplemente aquí yo encuentro que algún libro explica mejor ciertos temas que otro, pero ninguno de los dos explica todos mejor que el otro. Entonces, en realidad es como que uno tiene que ir viendo los dos libros porque hay temas que uno explica mejor que el otro o tiene mejores ejemplos que el otro y cierto, y después tengo que ir al otro libro para ver el otro tema. En su momento sí les voy a obviamente decir bastante más específicamente que de dónde pueden leer, ¿cierto?, los distintos temas que aparecen en este y en el próximo curso. Porque en investigación de operación, el próximo curso, de nuevo, vamos a ocupar estos dos libros, ¿cierto? Muchos de los temas que vamos a ver, cadenas de Markov, ¿cierto? Teoría de cola, simulación de eventos discretos, análisis de sensibilidad, que son todos los temas del otro curso, todas esas cosas aparecen aquí en investigación de operaciones. Y lo que vamos, por ejemplo, a ver ahora en la tercera unidad también son de estos libros. Entonces, como ven, estos libros de investigación de operaciones cubren en realidad un montón de métodos, ¿cierto? Y modelos que existen para precisamente optimizar en el fondo. Y en la última unidad, ¿cierto? Inventario, pues ya, si ustedes buscan también libros de inventario, hay muchos. Y hay libros que son específicos de inventario, que es el único tema que tienen. Y también hay libros como este que está acá, que es Dirección de la Producción y de Operaciones, que son en general de producción, ¿ya? Y de operaciones en general de una empresa, que cubren como todas las etapas, digamos, que existen de operaciones. Una de esas tantas es la parte logística, y dentro de logística, una de las tantas cosas que hay es inventario. Y esta unidad la vamos a ver particularmente a través de ese libro, ¿cierto? Y de la unidad que se tiene que ver con inventario, porque creo que cubre bastante bien todos los temas que hay, ¿ya? Como no vamos a tener tiempo para profundizar mucho, en el fondo, ¿cierto? Necesitamos ver varios temas, pero ninguno vamos a tener tiempo para llegar a tanta profundidad, ¿cierto? Un libro de esta naturaleza no sirve. Si alguien después quiere profundizar, hay libros específicos de inventario prácticamente en cada tema que vamos a ver, ¿cierto? Hay libros que pueden encontrar solo de eso, o bien libros donde un capítulo entero se dedica a algo que en este libro que vamos a ver de repente es solamente un apartado. Porque como les digo, es distintos niveles de profundidad. Igual siempre yo les voy a subir, como les digo, guías de ejercicio que pueden estar tomados de estos libros, de otros. Entonces, en el fondo, ejercicios para probar van a tener hartos. Si encuentran otro libro por ahí que quieran ocupar y que tenga estos temas, perfecto. También hay muchos libros de estos de investigación de operaciones, hay muchos libros de dirección de producción y de operaciones con inventario, hay muchos libros, ahí ustedes pueden, ¿cierto?, buscar. En general todos obviamente son bastante similares, pero yo encuentro que hay libros que explican mejor las cosas que otros, y en particular todos estos que están aquí son en ese sentido bastante buenos. Software, que como les decía, en general vamos a trabajar con harto software, pensando, ¿cierto?, en que sea lo más práctico posible y que aprendamos las cosas de un modo que en realidad ustedes pueden aplicar después, posteriormente, ¿cierto?, en sus trabajos, en los problemas que efectivamente se encuentran. Nunca he sido muy amigo de resolver las cosas en papel y desde la pura teoría, ¿cierto? Prefiero que efectivamente sepan hacer las cosas, ¿cierto?, cómo se pueden aplicar. Excel, vamos a usar harto. No sé qué tanto se manejan ustedes en Excel. De todos modos, ¿cierto? Igual parto y revisamos desde las cosas más básicas si es que es necesario. Así que si alguien en realidad no tiene mucha experiencia en Excel o no se maneja en algo, no se haga problema, o sea, pregunten. Si nadie nació sabiendo Excel, así que simplemente pregunten y podemos ver lo que necesitan de Excel, de lo más básico, ¿cierto?, hasta lo que aquí necesitamos. Porque la idea es que Excel sea un apoyo a todo lo que vamos a ver, pues no puede ser la dificultad, pues, ¿cierto? Si se supone que los contenidos son lo importante aquí, los temas que vamos a ver, y no tiene por qué Excel convertirse, ¿cierto?, en el problema. Así que ahí
pregunten todo lo que quieran sobre Excel. Dentro de Excel vamos a ocupar obviamente distintas partes, distintas cosas que tiene. O sea, tiene, por ejemplo, para operar con matrices, tiene ciertas fórmulas matriciales. Vamos en ciertas ocasiones a ocupar fórmulas comunes y corrientes, ¿cierto? Típicas, algebraicas nomás, sumar, restar y cosas. Y vamos a ocupar en realidad en la segunda y tercera unidad puntualmente el solver de Excel. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia del solver. ¿Lo conocen? ¿Les suena de algo? ¿Han escuchado hablar de solver alguien? Por mi No, parte no. profe, no. ¿No? En mi caso no, profe. No, bueno, ahí no se preocupen si los vamos a ver de cero. Solver es una parte de Excel que está, digamos, construida para hacer optimización de ecuaciones de distinta naturaleza, ¿ya? Son métodos de optimización que trae incluido Excel. Y Excel siempre los trae, ¿de acuerdo? Los trae desde la versión 97 en adelante, siempre lo ha tenido. Pero no lo tiene activo, por defecto nunca viene activo, ¿ya? Porque es un código adicional que debe instalarse, ¿cierto? Particularmente para que uno lo pueda ocupar. Pero si ustedes tienen instalado Excel, tienen Solver de seguro, solamente hay que activarlo. En su momento, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo se activa, es súper sencillo, siempre hay que ir a un menú específico por ahí, a cierto botoncito y a cierta ventanita y ahí activarlo. Pero nada más que eso. Y una vez que hacen esa activación, les aparece el botoncito Solver, digamos, en los menús. En el menú de datos va a aparecer finalmente. Ese solver va a ser su gran amigo porque en realidad es el que les permite hacer optimización de una o varias variables, ¿ya? En ese sentido es súper potente. Después ya cuando trabajen va a ser su gran amigo porque van a poder resolver un montón de cosas, ¿cierto? Con él. Personalmente, no sé, mira, Solver, por la estructura que Excel funciona, ya por esto de que hay que ingresarle los parámetros en tablas, ¿cierto? En celdas específicas y cosas por el estilo, ¿cierto? Por estructura, hay ciertos tipos de problemas que puede ser un poquito de engorroso, de lento de usar. No es que sea difícil, pero requiere hartos pasos y requiere la construcción de ciertas fórmulas y cosas, ¿cierto? Como vamos a ir viendo. Pero una vez que dominan eso, en realidad después van a ver que no hay ningún problema usarlo, o sea, no hay ninguna mayor complejidad, ¿cierto?, en el uso del software y de Solver particularmente. Si saben los pasos, después van a estarlo haciendo súper rápido. Okay, siempre pasa lo mismo, al principio se confunde, les puede costar más, son un poquito más lentos, pero ya a final de semestre pican Solver en un minuto, tienen todo ingresado y están resolviendo. No hay nada en ese sentido de difícil de aprender. Y en paralelo, y para quien quiera, esto es opcional, pero igual obviamente vamos a ocupar los dos en clase. O sea, yo les voy a mostrar los dos, decisión de ustedes cuál ocupan. Hay otro programa que se llama Lingo, ¿ya? Que lo hace una empresa que se llama Lindo, con D. No es una palabra en español, Lindo viene de Lindo Systems, es en realidad un acrónimo del Lindo. Y dentro de los productos que ellos hacen, uno es Lingo en particular, ¿ya? Lingo es un software de optimización también de problemas de programación lineal, digamos, de varias variables. Y bueno, también hace programación entera, cuadrática y otros tipos de programaciones que en realidad no vamos a ver, pero en general, ¿cierto? Hace optimización para ese tipo de problemas. ¿Qué tiene la ventaja? Bueno, por una parte, está especializado en eso, ¿ya? Y obviamente en ese sentido es como bien poderoso en los análisis y cosas que puede hacer. Y uno puede trabajar también con modelos más grandes, ¿cierto? Con facilidad en ese software y cosas por el estilo. Nosotros no vamos a ver, ¿cierto? Dentro de los ejemplos que vamos a trabajar, no vamos a ver ningún problema tan gigante, ¿de acuerdo? Vamos a volver a ocupar tanto Lingo como Solver en el próximo curso en investigación de operaciones. Y ahí, por ejemplo, en investigación de operaciones hay un tipo de problema que se ve que es el problema de transporte y de asignación. Son dos tipos de problemas que los casos más grandes que vamos a ver
pueden ser de repente problemas de 50 variables, de 70 variables, de 20 restricciones, por ejemplo. Eso dentro del curso es un problema grande. Pero en la realidad eso no es nada, porque estamos en un problema grande, de verdad grande. En la realidad puede tener millones de variables y miles de restricciones fácilmente. O sea, 3.000 restricciones no es nada, ¿cierto? 10.000 variables no es nada para muchos de los problemas que existen en la realidad. Eso es un problema grande. Nosotros vamos a trabajar con cosas bastante pequeñitas, pero porque nos interesa el método y entender los resultados, ¿cierto? Y cómo se estructura eso. Pero eso obviamente es después escalable al problema que tengan en mano. Lingo tiene un demo, ¿ya? Que dura 60 días y que tiene ciertas limitaciones de capacidad en cantidad de variables que puede manejar y cosas por el estilo. Esa limitación de capacidad para lo que vamos a ver en el curso funciona perfecto, o sea, no vamos a necesitar más que eso, ¿ya? El software también es bien pequeñito, o sea, en términos de kilos, o sea, si no tiene mucho espacio en el disco, no se preocupen, esta cosa es minúscula, realmente muy poco pequeño, muy poco ocupa en términos, son kilos, ni siquiera yo creo que no llega ni en megas, es bastante chico. Y también si tienen un computador un poco más antiguo, no se preocupen. O sea, corre casi en cualquier cosa que yo he visto. O sea, tiene que ser realmente demasiado antiguo el computador para que no corra. Y si así fuera, no hay problema, porque Lingo tiene publicado, ahora están en la versión 19, si mal no recuerdo, y ellos tienen para descargar desde la versión 11. Y esa versión 11 es como del 2010. Entonces, si tienen un computador muy antiguo, perfectamente pueden descargar esa y les va a funcionar igual y va a resolver igual. Es simplemente, el software ha ido evolucionando y ha ido mejorando en muchos sentidos, pero para lo que nosotros vamos a ver, todas las versiones que están ahí para descargar ya lo hacen, ¿ya? Eventualmente solamente puede cambiar un poco la sintaxis de cómo se ingresan las cosas, pero más allá de eso, nada. Como corre en cualquier parte esto, no hay mucho problema con respecto a eso. De ahí les voy a mostrar la página de Lindo para que vean dónde se descarga, pero una cosa, ojo aquí, es importante. Este software lo vamos a ocupar en la tercera unidad. No lo descarguen ni instalen todavía, porque como tiene 60 días, es mejor que empiecen a contar los 60 días cuando realmente lo vayamos a ocupar. Si lo instalan ahora, ¿cierto? Van a empezar a gastar al tiro el demo y resulta que no lo vamos a necesitar hasta como un mes y medio más. Entonces, para no estar perdiendo, ¿cierto? Los días de prueba, mejor lo hacen en ese momento. Y lo otro, bueno, ahí les muestro, pero aquí también se menciona, ¿cierto? Hay varias versiones de lo que es el Lingo, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar en particular que se llama literalmente Lingo, que es la aplicación de escritorio que también así en unos minutos les voy a mostrar, que es muy fome, es como un editor de texto, es súper simple, ¿ya? Pero eso también es lo que lo hace liviano y en realidad no necesita ser más complejo, si no tiene ningún sentido de que sea más complejo para lo que vamos nosotros a ocupar. Como dice abajo, este software sí tiene una sintaxis propia. Si ustedes, por ejemplo, necesitan ingresar un problema que tenga miles de variables o miles de restricciones, esto tiene una sintaxis que es como un lenguaje de programación y eso facilita, por ejemplo, el ingreso de problemas que son como gigantes, ¿ya? Para lo que nosotros vamos a ocupar, no hay para qué. Se tipea directamente, ¿cierto? Y tenemos que conocer 3, 4 reglas básicas y punto. Nada más que eso. Si a alguien no le gusta después, puede obviamente interiorizarse en el resto de la sintaxis y en lo que se puede hacer, que obviamente es muchísimo más de lo que nosotros vamos a ver. Ese es el Lingo, la aplicación de escritorio. Existe otro que mismo se puede descargar, que es el Lindo API, que los APIs en realidad son bibliotecas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, saben programar, hacer código de software, los APIs se pueden llamar desde un software para que resuelvan un problema. Y en ese sentido, por ejemplo, se utiliza cuando ustedes en realidad desarrollan un software para otra función, pero dentro de esa función y del procedimiento que ustedes hacen necesitan que el software resuelva un problema de esta naturaleza, donde tome una decisión. Entonces puede llamar a estas librerías para que le retorne la solución y de ahí obviamente el software sigue funcionando en lo que le corresponde. Y la otra versión que existe es lo que se llama el What's Best, ¿ya? Que es para Excel. Si ustedes lo instalan,
a Excel le va a aparecer un menú extra, ¿ya? Y van a tener que ingresar digamos, los parámetros como lo pide, ¿cierto? Digamos, este software en particular. Acuérdense que Excel también tiene Solver, pero Solver tiene como su método de ingreso. El What's Best tiene algo distinto y obviamente, como es parte de Lingo, tiene también otras capacidades diferentes a lo que tiene Solver. Pero yo encuentro que es complicarse la vida, en realidad instalar ese. Lo pueden hacer, pero no, yo no encuentro que no es como gran aporte. Con Solver van a tener más que suficiente para lo que vemos en el curso y lo otro sería la aplicación de escritorio, ¿ya? Si es que lo quieren. No tienen, no es necesario, digamos, que aprendan necesariamente a usar los dos. En los cursos, digamos que como lo hemos hecho en otros años, ¿cierto? Los cursos anteriores, ustedes eligen qué usan. Hay personas para las cuales les resulta más fácil utilizar Excel, perfecto, pueden hacer todo en Excel, no hay ningún problema con eso. Solo que, como vamos a ver, hay ciertos modelos que son súper engorrosos de entrar en Excel, por tamaño, por la forma, la estructura que tienen las ecuaciones, de repente en Excel se van a hacer súper difícil de ingresar, o van a ocupar mucho espacio, va a ser como una atadoso de ingresar más que nada. Y ese mismo modelo, por ejemplo, en Lingo puede ser súper fácil de ingresar. Y también al revés, pues de repente cosas en Lingo que son más complicadas y en Excel son más simples. Entonces, de repente es bueno que maneje los dos por eso, para poder como tener la opción de ver cuál de los dos me conviene más utilizar. Pero en términos de resultados y para lo que nosotros vamos a ocupar dentro del curso, cualquiera de los dos pueden ocupar. Hay otras personas que solamente han ocupado Lingo y nunca han ocupado Excel. Perfecto. Si les acomoda que sea así, o sea, como les digo, los dos sirven. No hay nada distinto en ese sentido ni nada particular que les vaya a facilitar o complicar más la vida uno con respecto al otro. ¿Ya? Es simplemente ustedes deciden con cuál trabajan. ¿Dudas sobre el software? Hasta el momento no, profe. Ya. Me acordé de software. Ah, y lo otro, o sea, si alguien busca, por ejemplo, software para resolver problemas de programación lineal, hay harto, ¿ya? Si alguien quiere ocupar otro, no hay problema, pero en realidad, ¿cierto? Ahí yo no necesariamente los conozco todos, entonces ahí sí, si ustedes por su cuenta quieren usar otro, pues pueden hacer, pero no van a tener mucho soporte de mi parte porque realmente no conozco todos y todos tienen de repente sus propias sintaxis y cosas por el estilo. Van a llegar probablemente a los mismos resultados, lógicamente, pero y no necesariamente yo todos los voy a conocer. ¿Qué más? Ahí les voy a mostrar las páginas de estas cosas también para que las conozcan. Evaluaciones, originalmente, ¿cierto? Y por programa, las evaluaciones eran las que estaban aquí. Yo estaba haciendo, ¿cierto? La programación un poco de las fechas de las clases y de todas las cosas, cuando en realidad nos llegó el correo, y creo que fue ayer, o antes de ayer, donde nos explicaban, ¿cierto? Y confirmaron que en realidad, claro, es lo que se había hecho los semestres anteriores, pero este semestre todavía no nos habían dicho que como límite, ¿cierto? Se iban a considerar 4 evaluaciones por curso. Y el curso este tenía 5 originalmente. Entonces, ¿cierto? Solamente podemos hacer 4, que van a ser las 4 primeras que están ahí. Estos porcentajes obviamente están calculados sobre el 100% original. Las fechas, obviamente, si vamos bien, si no perdemos clase ni nada por el estilo, van a ser más o menos esas, ¿da? Podríamos de repente atrasarnos un pelito por cualquier cosa rara, qué sé yo, pero en general tratemos de respetar las fechas porque ya, como les decía al principio, ¿cierto? Por los viernes que vamos a perder de clase, que son 3 si mal no recuerdo, al final, digamos, este curso está programado como súper adelante en julio, pero la idea no es cierto pasar todo julio tampoco terminando el curso, sino que tratar de hacerlo lo más pronto, o sea, tratar de terminar relativamente temprano, ¿cierto? El curso para después, obviamente, ahí puedan descansar y todo. En principio, entonces, estas serían las fechas.
Estoy pensando, ¿cierto? El 20% de las tareas, ¿cierto? De los test tareas, cómo trabajarlo en realidad, ¿cierto? Si hacer una reasignación de los porcentajes al resto de las evaluaciones o hacer algo diferente con esa. Así que ahí mientras estoy pensándolo y les aviso, ¿cierto? Cómo al final vamos a ocupar ese 20%, ¿cierto? Digamos, cómo se va a volver a distribuir, porque en el fondo ese 20% que está destacado es el que hay que diluir en las otras evaluaciones. Por programa también, ¿cierto? Las pruebas individuales, los trabajos grupales están definidos de esa manera, ¿ya? Yo tampoco estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, en programación lineal y simplex, en realidad yo no creo que prueba individual sea lo mejor ahí. Para mí, lejos ahí, un trabajo grupal es bastante mejor. Así que, no sé, voy a preguntar si es que puedo hacer algo diferente en ese sentido, porque yo encuentro que aquí hay otros temas, como por ejemplo, regiones, funciones y optimización. Para mí es como mucho más evaluable individualmente que programación lineal y simplex, que para mí es como un tema mucho más global. ¿Ya? Entonces, de repente podríamos hacer ese cambio, ¿cierto? Porque igual al final los dos son el 20%. Eso ya les comunicaré obviamente bien luego. Los grupos, ok, en este caso, ¿cierto? Cuando sean trabajos grupales, bueno, por una cuestión, como vamos a trabajar en línea, ¿cierto? O sea, no vamos a tener clases presenciales. Prefiero que obviamente en este caso los grupos los armen ustedes. Si hubiésemos tenido clases presenciales, los grupos probablemente se los habría armado yo, pero como no nos podemos necesariamente juntar y ahí ya dependemos harto de los horarios que cada uno tenga y la disponibilidad, ahí prefiero que sean ustedes, ¿cierto?, los que se organicen. Tamaño de los grupos va a depender también de cuántos seamos. Por el momento la sección es súper chiquitita, ¿cierto? Creo que hay, no sé si 6 o 7 inscritos, así que hay la posibilidad, ¿cierto?, es que sean grupos de 3, 4, básicamente, que es lo que normalmente yo encuentro que es lo mejor, ¿de acuerdo? Porque ya, si más de 4 personas, de 5 para arriba, no, siempre hay alguien que no trabaja, así que ¿para qué? Y los trabajos también yo los dimensiono para que lo hagan también 3 o 4 personas, o sea, pienso en la cantidad de horas que deben aplicar y los dimensiono para eso. Se puede eventualmente, ¿cierto?, trabajar algo con menos. Me ha pasado de repente que por motivos laborales, por ejemplo, para alguien se le hace súper difícil trabajar en grupo y han querido hacer los trabajos solos. Y yo entiendo, ¿cierto?, que de repente, no sé, pues, tienen turnos de semana y cosas por el estilo, o tienen horarios, ¿cierto?, de trabajo que para los demás son súper incómodos y que por lo tanto al final no se pueden juntar nunca, entonces ellos mismos, como para no ser un problema para los demás, deciden trabajar solo o de a pares. Lo pueden hacer, si alguien decide que sea así, lo puede hacer, pero les recuerdo que los trabajos siempre van a estar dimensionados para 3 o 4 alumnos, entonces ustedes mismos, ¿cierto?, y se cargarían con más trabajo. Ahí no sé, mira, se supone, ¿cierto?, que la matrícula creo que todavía va a seguir esta semana, entonces quizás la próxima ya podríamos estar un poquito más seguros de cuántos son, como para hacer esa definición ya definitiva de qué tamaño de grupo podemos usar. Pero por el momento vayan pensando, ¿cierto?, con sus compañeros con quienes pueden ser. No sé si todos se conocen, de repente pasa, ¿cierto?, que eventualmente se juntan varias personas que en realidad no se conocen mucho. Así que si eso pasa, también obviamente me avisan para ver y yo, no sé, tratar de hacer la gestión que pueda, ¿cierto? Y avisarle a los demás de que alguien necesita grupo para ver, ¿cierto?, dónde se pueden integrar. ¿Dudas? ¿Nada? No, profe, ninguna. No, Ya. profe. A No, ver. profe. También bueno, dentro del comunicado que nos llegó, ¿cierto?, nos mencionaban que no va a haber examen, digamos, como el tradicional examen, ¿cierto?, como los típicos exámenes que había en los típicos programas. Pero sí, obviamente aquí lo que aparece como examen, en el fondo, es si es que alguien estuviera, ¿cierto?, menos de un 4, ahí la evaluación para ver una recuperación, ¿cierto?, que en el fondo eso es como lo que este reglamento alternativo establece que podemos hacer, ¿cierto?, sería en esa fecha, ¿ya? Si alguien llega a necesitarlo en su momento, ¿cierto?,
les voy a dar un temario, porque el curso tiene mil cosas, ¿cierto? 1000 temas, y probablemente, ¿cierto? Ese examen sea de algunos de ellos o de repente de uno específico, depende del tema. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver en programación lineal y simplex, que de repente, no sé, podemos estar toda la clase y más de una clase, de repente haciendo un solo modelo y resolviendo un único modelo. Es así, es natural, porque no son, por ejemplo, no sé, si uno ve otra clase de problemas matemáticos, a veces ya podía hacerlo en 10 minutos y en una clase veía harto ejemplo. En programación lineal, en realidad te pueden tomar un par de clases, ver un único ejemplo para explicar realmente todas las ecuaciones y cómo se conforman y la lógica y analizar los resultados e ingresarlos. O sea, es bastante largo a veces. Entonces, por ejemplo, de repente el examen podría ser un único ejercicio de eso, modelarlo, resolverlo y punto. Y eso se le va a ir todo el tiempo. O sea, pueden estar hora y media trabajando solamente en resolver un ejercicio. ¿Ya? No se trata de que sea particularmente complicado, si vamos a ver que no, en realidad no es una cuestión de complejidad, pero sí hay hartos pasos que hacer, pues, y hay hartos análisis que hacer, entonces en el fondo allí es donde se va yendo el tiempo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no sé si les ha tocado en otros momentos de la carrera de repente, ¿cierto? Tener esos ejemplos tan largos, ¿cierto? De gastar tanto tiempo en un ejemplo, pero aquí ya en varias situaciones van a empezar a ver que empiezan a aparecer ejemplos súper largos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso por el momento de esto. Ya, no sé si hay alguna duda. Hay un par nomás de cosas más que les quiero mostrar por ahora. ¿No? Ya. A ver, ¿qué les decía? Del software, ¿cierto? Les voy a mostrar dos cosas. Primero que les decía de Excel y Solver, que en realidad no necesariamente lo necesitan habilitar ahora, pero les voy a mostrar, ¿cierto? El botoncito para que vean dónde está. En Excel común y corriente, dentro de los menús de arriba, hay uno que es de datos. Si presionan ese, acá, fíjense que yo lo tengo porque lo tengo activado de antes. Está el botoncito Solver, ¿ya? Eso es lo que hay que activar. Pero eso se activa por acá, o sea, tiene en archivo, opciones y bla, bla, bla. Hay que hacer ahí unos cuantos pasos y eso se va a lograr que les aparezca el botoncito Solver. Si lo pinchan, le aparece la ventanita Solver, que es donde hay que ingresar los parámetros. En su momento, por supuesto, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas y cómo se trabaja en general con esta ventana y con las que aparecen posteriormente también aquí. ¿Ya? Eso es Solver. Es simplemente un botón más y una función más de Excel, pero tiene esa particularidad de que hay que activarlo en su momento. Lingo es esta cosa. Eso es Lingo. Nada más que eso, así de fome. Como decía, es como un editor de texto. Aquí ustedes pueden escribir el problema, ¿de acuerdo? Y literalmente, bueno, nosotros vamos a trabajarlo tipeado, ¿ya? Ok, vamos, porque los problemas no son tan grandes, así que no es mucho problema estarlo tipeando. En términos de menús, como ven, también es súper simple. Nos vamos a meter, por ejemplo, aquí un poquito de repente en las opciones. Hay ciertas cosas particulares que nos pueden interesar para resolver un problema de aquí, ¿cierto? Vamos a ver ahí que también las salidas son como distintos textos. Por ejemplo, este es un modelo que estaba de antes. Se ve grande, ¿cierto? Pero esto en realidad es de investigación de operaciones. Ya no se asusten. No vamos a llegar a este tamaño por ahora en investigación de operaciones y vamos a ver cosas por el estilo. Pero esto, a pesar de lo feo que se ve, en realidad es súper sencillo. La estructura de esto es como bien fija, es como bien un tipo de problemas donde este es de transporte en particular, que la estructura es súper repetitiva. Entonces, en realidad, cuando lo vean, cuando conozcan la estructura que hay que seguir, se van a dar cuenta que esto lo hacen en un rato. No hay problema para esto. Y resolverlo, digamos, hace esto. Esto, por ejemplo, un resultado del software, ¿ya? Todas las variables y qué valores toma. Este caso en particular es un problema que tiene muchas variables, ¿de acuerdo?
De hecho, quizás debe ser este el modelo más grande de todos los modelos que probablemente lleguen a trabajar, pero va a ser también en el próximo curso. Y eso es Lingo. Como ven, es súper sencillo, puro texto, ¿ya? No tiene nada muy especial, ¿cierto? Gráficamente esto no, no tiene ninguna gracia, pero es bastante efectivo para la hora de correr modelos, ¿cierto? Y de hacer los análisis que a mí me interesan. ¿Dónde se descarga el Lingo? Les voy a mostrar, es Windows Systems. ¿Ya? La página, como les decía, es lindo.com, ¿ya? ¿De acuerdo? La empresa se llama Lindo Systems y dentro de los productos que ellos está Lingo en particular, ¿cierto? Y obviamente tienen otras cosas por ahí, ¿cierto? Si necesitan ver. En esta página, si ustedes van ahí a las descargas, fíjense, está TryWasBest, Lingo, API y los manuales. Obviamente a nosotros nos interesa Lingo. Y esto es lo que les decía. Arriba siempre aparece la versión más reciente, la 19 en este caso para Windows de 32 bits o de 64 bits, para Macintosh y para Linux. Están esas 4 versiones. Fíjense cuánto pesa, o sea, 45 megas. Así como le digo, es súper chico, no es ningún problema en términos de carga para el computador. Y lo bueno, ¿cierto? Que Lindo hace también que tiene todas las versiones anteriores, como les digo, 18, bla, 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 bla. ¿Hasta cuál es la última? Hasta la 11, como les decía. De ahí para atrás, ¿cierto? Tienen todas las versiones. Imagínense, estas son pequeñísimas, como ven, 20 megas, ¿cierto? Porque en su momento tenían menores capacidades de análisis, pero tenían esa menor capacidad de análisis, digamos, en cosas que nos vamos a ocupar, ¿ya? Lo que vamos a ocupar, hasta la versión más antigua de esto, la tiene. Puede que la presente de una manera distinta, ¿de acuerdo? Pero en general es lo básico, entonces son cosas que siempre ha tenido. Pero obviamente no hay mucho motivo para descargar una versión antigua, a menos que tengan un computador muy antiguo. Normalmente, ¿cierto? Las últimas, las 19, 18, ya eso va a funcionar bien. Yo tengo la 18, de hecho, porque la tengo del año pasado. Ustedes pueden trabajar la 19, pues que hayan unos cambios mínimos probablemente entre una versión y otra. Normalmente lo que hacen cuando cambian de versión es mejorar algunas rutinas, hacerlo más rápido, pero para el tamaño de problemas que nosotros vamos a trabajar, esa rapidez no hace mucha diferencia. Por ejemplo, en esos problemas, ¿cierto? Que yo les decía que de repente son miles de restricciones y miles de variables, en esos casos sí esa rapidez puede ser fundamental, porque estamos hablando de problemas que no se resuelven en una fracción de segundo, como recién vieron, ¿cierto? Sino que eventualmente pueden ser varias horas o días de cálculo, ¿de acuerdo? Literalmente días. Hay problemas que pueden estar el computador 3, 4 días calculando la solución, incluso más. Y en esos casos, por ejemplo, si se demorara hartas horas, entre que se demore 36 horas o 24 horas, es súper relevante. Entonces ahí sí las versiones van influyendo, digamos, para trabajar esa clase de problemas. Ahí sí importa que las rutinas estén optimizadas porque terminen lógicamente antes. Si alguien después descubre que esto le sirve mucho para su trabajo, cualquier cosa por el estilo, y no necesita trabajar, digamos, con modelos demasiado grandes, existe una forma de dejar la licencia permanente, ¿ya? Que hay un demo, digamos que es para estudiantes o profesores, cosas por el estilo, que ellos te lo dejan comprar, que es el suite. Dentro de todas estas opciones que tiene acá arriba, en alguna parte, ¿cierto? Está la suite, que eso es lo que tengo yo, de hecho. Y esa suite en realidad cuesta $25 para dejarla con licencia permanente. Que $25 obviamente es bastante poco, son como 15.000 pesos. Si alguien quisiera quedarse con el software para siempre. Que es limitado en capacidades, por supuesto, no es la versión profesional ni nada por el estilo, pero sí les va a servir para resolver constantemente alguna cosa que si sea adecuada, obviamente no hay problema. Las versiones profesionales de esto, sí, ahí no estamos hablando de $1.000, $2.000 y hasta $3.000, ¿ok? Esas son las versiones grandes o ilimitadas del software. Después, quizá alguno de ustedes en su trabajo puede necesitar una versión así, pero dentro de todo, $3.000 en realidad en un software de optimización no es mucho.
hay otros que cuestan 20.000. Entonces, particularmente 3.000, este es bastante barato en relación a otros. Así que también profesionalmente después lo pudieran ocupar según cierto lo que vayan a realizar. ¿Y qué más? Creo que eso. No, por el momento no me recuerdo de nada más. No sé si hay dudas, consultas. No, profe, yo por mi parte no tengo duda. Ya. Entonces, la idea de hoy obviamente era hacer un poco esta introducción para que supieran un poco cómo vamos a trabajar y todo. Pero, ¿cierto? La próxima clase ya la tenemos el viernes. El viernes sí vamos a comenzar a ver la primera unidad, obviamente, matrices, determinantes y esas cosas. Y ahí sí ya vamos a empezar también a trabajar en Excel, ¿de acuerdo? Porque les tengo que mostrar cómo las operaciones con matrices se hacen en Excel, porque eso es lo que realmente vamos a estar ocupando después. También manualmente vamos a ver un poquito, un par de ejercicios para que vean el mecanismo, la lógica con que se hacen las operaciones, pero fuera de eso, en realidad el grueso del trabajo vamos a tratar de ir haciéndolo en Excel. La idea es que lo hagan en paralelo, o sea, yo en general, ¿cierto? Cuando voy resolviendo problemas, lo trato de hacer a una velocidad que les deje a ustedes ir replicando lo que estoy haciendo también en sus computadores, ¿de acuerdo? Si no lo quieren hacer de inmediato, queda el video, ¿cierto? Y después lo pueden repasar, pero la idea es que lo hagan en el momento, cosa que si no les funciona, tienen dudas, cualquier cosa, inmediatamente, ¿cierto? Salgan de la duda en el momento. Y así que en ese sentido, el viernes ya empezamos a trabajar con Excel, ¿cierto? En matrices, y ahí vamos a ir viendo las primeras cosas. Si no hay dudas, terminaríamos por ahora aquí y ya nos veríamos el viernes, ¿cierto? Para seguir o sea, empezar en realidad con la primera unidad. ¿Dudas? No, profe, por mi parte no. Nadie más. No, ¿Cómo profe, por mi les... parte tampoco. Bueno, como les mencioné, ¿cierto? Después yo hago, como le digo, el respaldo, ¿cierto? Del video de la clase, también lo subo en YouTube y les voy a dejar el link a la lista de reproducción que hice para eso, ¿cierto? Dentro del portal, para que de ahí puedan después ir viendo también si lo necesitan. La reunión igual queda grabada en el canal del curso, en Microsoft Teams, pero como de repente no funciona del todo bien y otros semestres anteriores, no sé si recuerdan, que de repente, o sea, por lo menos a mí me pasó, que de repente el Microsoft Teams se ponía a borrar videos o había problema de capacidad y había que empezar a borrar videos para grabar nuevas clases. Entonces, por eso yo también hago el respaldo en YouTube, para no pillarme con la sorpresa de que después no tenemos el acceso a las clases, así que guardo todo. Y también por ahí, quizá en otra lista, pero también les voy a publicar el link, les dejo tutoriales. De hecho, tengo 2 videos hechos ya de cómo activar el solver y de cómo trabajar con Lingo, de la sintaxis, ¿de acuerdo? Ahora es materia de la tercera unidad, es mucho más adelante, pero les puedo quizás dejar luego habilitado, o sea, el link a esos videos para si alguien lo quiere ver, adelantar por curiosidad, ¿cierto? Lo pueden hacer. También, ¿cierto? Y en general, o sea, trato de tener tutoriales de distintas cosas o ejemplos resueltos como para que puedan ir consultando y en su momento obviamente ahí les voy a ir diciendo dónde lo pueden ver. Y si a alguien ustedes consideran que hay algunas cosas de las cuales les gustaría ver más ejemplos resueltos y el tiempo de las clases de repente se nos hace poco, bueno, me dicen, ¿cierto? Yo les trato de hacer videos adicionales, por ejemplo, de ejercicios resueltos para que también tengan de consulta. ¿De acuerdo? Ya pues, si no hay más dudas y consultas, nos veríamos el viernes, ¿de acuerdo? Ok, profe, nos vemos. Ya pues, Sí, profe. que estén bien. Chao, Igual. chao. Chao, profe. Chao, Gracias. gracias.